Quiero saludar a la iglesia Misión Avivamiento Salem, a los hermanos que fielmente siempre están allí en sus hogares recibiendo esta palabra. También saludar a aquellas personas que no son de nuestro ministerio, pero que también sabemos que están allí, que reciben la palabra, a los que verán esta grabación más adelante. Deseamos de verdad ser bendición para usted. Deseamos que una palabra en nuestra boca pueda tocar su vida, pueda bendecir su vida, pueda traer a su espíritu algo nuevo que le ayude a sostenerse y a hacer la voluntad de aquel que le formó, de aquel que le ama y de aquel que le creó pero que no le ha abandonado, sino que está allí a su lado. Amén. Hoy es jueves y hoy estamos celebrando nuestro culto de familia. Todos los jueves celebramos el culto familiar y qué bueno es que usted pueda recibir esta palabra y que ojalá pudiera estar allí con los suyos reunidos recibiendo el mensaje de Dios, porque Dios quiere bendecirle en esta tarde. Quiero hablar hoy algo que sé que tiene que ver mucho con las familias, y el título de este mensaje es Cuidado con las tablas. Y ahora va a entender usted por qué lo digo. Quiero empezar diciendo esta frase, y es que todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos, estamos sujetos a un hecho de que Dios nos ha puesto en sociedad y nos ha puesto para vivir rodeado de personas. Desde que nacemos, Dios nos coloca al lado de personas, nos rodea de muchas personas. Algunos nacen en hogares de familias muy grandes, otros nacen en hogares un poco pequeños, otros de pronto no conocen muy bien el concepto de familia porque no tuvieron la dicha de nacer o de criarse, de educarse al lado de un padre, una madre, unos hermanos, pero de una u otra forma tienen un hogar, sea que estés viviendo o que te hayan criado tus abuelos, tus tíos o cualquier otra persona en la cual te desenvolviste o te desarrollaste durante tus primeros años de tu vida. Ellas son personas que Dios puso a tu alrededor. Dios diseñó al hombre para estar rodeado de personas. Dios diseñó al hombre para vivir en sociedad. Y si tú recuerdas la palabra en el libro de Génesis capítulo 2, dice la palabra que Dios hizo un huerto. Y Dios, plantando ese huerto, llevó al hombre, puso al hombre en ese huerto para que labrara la tierra, para que hiciera una función. Pero en el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, y dice, le haré ayuda idónea. Entonces aquel Adán estaba en el huerto solo, haciendo las tareas que Dios le había encomendado de labrar la tierra, pero Dios mismo evaluó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, es probable que en este momento tú tengas a tu ayuda idónea, o tengas a tu esposo, o estés rodeado también de hijos, estés rodeado de abuelos, o no sé cuáles son las personas que viven contigo, pero lo que sí bien es cierto es que Dios nos sujetó a este principio, y es que estamos rodeados y siempre lo estaremos de personas. Algunas veces estaremos más rodeados que en otras, algunas veces nos sentiremos muy acompañados y en otras ocasiones de pronto no tanto, nos sentiremos un poco solos porque no son muchos los que están con nosotros. Algunas veces estaremos rodeados de personas muy cercanas con las cuales nos sentimos cómodos, pero es probable que en otros momentos de nuestras vidas estamos rodeados con personas que no son tan cercanas a nosotros y que nos generan tanta confianza. Muchas veces estaremos rodeados con personas que a nuestro parecer son muy agradables, pero también en otros momentos de nuestra vida estaremos rodeados de personas que de pronto no son tan agradables, pero están allí porque Dios las puso. Ahora, el problema no es estar rodeado, el problema es el caso de todo esto, el asunto detrás de todo esto es que Dios nos colocó junto con esas personas para que convivamos.
Y cuando convivimos, cuando nos acercamos, cuando tenemos cercanía con estas personas, entonces estamos expuestos a ver, por causa de la cercanía, las grietas que hay en el carácter y en el temperamento de aquellas personas que nos rodean. Cuando conociste a tu esposo o a la persona que hoy es tu esposo, tu compañero o tu esposa, no le conocías de la manera como le conoces hoy, que ya has convivido mucho tiempo con él o con ella. De pronto vistes cualidades que te gustaron, viste cosas que te agradaban, viste ciertos aspectos, aún vistes defectos y los toleraste y los aceptaste y te uniste a aquella persona. Pero en el momento que comienza la verdadera convivencia, y es cuando están allí muy cerca, bajo el mismo techo, entonces comienzas, por causa de la convivencia, a descubrir esas grietas. Es como cuando te acercas a una pared, de lejos se ve muy bonita, muy bien pintada, pero cuando te acercas, mientras más cerca estás, más puedes ver los defectos. Pero ten en cuenta algo, que así como tú logras ver los defectos de aquellos que están a tu alrededor, también tus defectos, también nuestros defectos serán vistos por aquellos que nos rodean. Esto lo hace la convivencia. Ahora, hay cosas que nosotros podemos controlar. Hay cosas en las cuales nosotros podemos influenciar en el comportamiento de otros para bien. Yo puedo ser un buen consejero, yo puedo usar la palabra, como dice ella misma, que es útil para enseñar. Puedo usar la palabra para enseñar a los que están a mi alrededor, para instruir, para corregir. Pero hay cosas que definitivamente tú y yo no podremos hacer. Y es que hay cosas que se nos salen de las manos, que no podremos controlar, y es la manera de pensar de aquellos que están a nuestro alrededor. No podremos controlar la manera de hablar de aquellas personas que están a nuestro alrededor, ni la manera de actuar de esas personas que nos rodean, llámese familia o cualquiera que sea que esté de las personas con las que estás rodeado. Pero hay una tarea que sí podemos hacer. Yo no puedo controlar lo que piensan los demás. Yo no puedo controlar las palabras que salen de la boca de los demás. Pero hay algo que sí puedo hacer, y es una tarea que me corresponde a mí como individuo. Y yo quiero que, si tú estás ahorita mismo, en este momento, rodeado de personas, si estás con tu familia viendo este mensaje, tú mires a esa persona y le digas: esta palabra es para mí. Esta palabra no es para el que está a tu lado, es para ti y es para mí. Y es el hecho de que tú y yo tenemos una tarea personal. Yo no puedo controlar lo que piensan los demás, pero sí tengo la tarea, tengo el deber de aprender a manejarme bien, de controlar lo que pienso, de controlar lo que sale de mi boca, de controlar mis acciones para poder obrar con cordura y con sobriedad como lo demanda la palabra. Amén. Ahora, dice la palabra en muchos pasajes bíblicos, la palabra dice que la ley y que los mandamientos no es más o no están reducidos, sino simplemente a que amemos a Dios por encima de todas las cosas y que amemos al prójimo. Entonces, si yo hago bien mi tarea, si yo aprendo a conducirme bien, no solamente tendré una buena relación con Dios, sino que también podré tener una buena relación con las personas que están a mi alrededor. Y quiero usar como referencia para enseñarte en esta noche dos personajes bíblicos. El primer personaje es Noé. Si usted abre su Biblia, si tiene una Biblia allí a la mano, en el primer libro de la Biblia, el capítulo 7, el libro de Génesis, del capítulo 7, versículo 1 al 5, yo quiero que leamos. Dice la palabra: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, pero para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Encontramos aquí a este personaje Noé.
Y me llama mucho la atención, y es que la palabra describe a Noé. La Biblia dice en el capítulo anterior, en el capítulo 6, perdón, si nos vamos al capítulo 6, en el versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé, y Noé es descrito como un varón justo. Dice, era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Noé era un hombre que había aprendido a controlarse. Dice la palabra que era justo. Si alguien es justo, es capaz de tener un buen trato con los demás. Si alguien es justo, es capaz de poder dar a los demás, a obrar hacia los demás con amabilidad, con cortesía y con aquellas acciones que verdaderamente agradan a Dios. Dice la palabra que él era justo, pero que también era perfecto. No había en él cosas que se pudieran decir de su comportamiento, pues era un hombre que trataba al máximo de agradar a Dios, sin importar lo que estuviera aconteciendo a su alrededor. Y también dice que con Dios caminaba, lo cual me indica a mí que tenía una relación con Dios continua. Ahora, la palabra dice en el capítulo 7, del versículo 1 al 5, que Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Entonces quiero decirte que como Noé, así como Noé, muchas veces tú y yo también seremos metidos en arcas. Y voy a explicarte esto. Noé fue ordenado por Dios para que entrara en un arca, y era un arca en el cual después de cerrada la puerta ya no podría bajarse de ella hasta que se cumpliesen los tiempos y la voluntad de Dios para lo cual él había sido montado allí, o él se había embarcado allí. Entonces dice la palabra que Noé entró en esta arca. Y así como Noé tuvo la posibilidad de estar frente al arca y tomar la decisión de si subir o quedarse abajo, y sabemos que cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Si Noé hubiese tomado la decisión de quedarse fuera del arca, sabemos que la consecuencia iba a ser destrucción para él y tal vez para toda su familia si se quedaba con él. Pero si él subía, estar dentro del arca también le iba a traer a su vida responsabilidades y le iba a traer una serie de consecuencias. Ahora, dice la palabra que Noé, en el verso 5, obedeció. Dice, hizo Noé conforme a todo lo que mandó. Dios no solo lo montó a él en el arca, sino que dice la palabra que él subió junto con su familia y subió con animales. Y quiero decirte, muchas veces tú estarás en arcas por voluntad de Dios. Y cuando yo te hablo de arca, me refiero a aquellos lugares donde Dios te coloca, de los cuales tú no podrás huir de ellos, de los cuales tú no podrás bajarte de ellos, hasta que se cumplan los tiempos y hasta que se cumpla la voluntad de Dios para tu vida en ese lugar. Un arca puede significar tu familia. Un arca puede significar el hogar que emprendiste. Un arca puede significar el lugar de trabajo donde estás, la empresa donde laboras. Un arca puede representar las amistades con las cuales te rodeas, o un arca puede representar aún la congregación, el lugar, la iglesia donde te congregas. Dice la palabra que estando Noé allí frente al arca, aún no había subido al arca, Dios le ordena y le dice, sube. Pero Noé tuvo que tomar la decisión de ser obediente y entrar. Ahora, así como Noé tuvo el tiempo y tuvo la oportunidad para escoger qué hacer, para decidir si obedecer o no obedecer, si subir al arca o no subir, también tú y yo tuvimos nuestra oportunidad de tomar decisiones. Tú tuviste la oportunidad de decidir si casarte o no con esa persona. Tuviste la oportunidad de decidir si tener o no tener a esos hijos que tienes. Tuviste la oportunidad de decidir si entrar o no entrar a laborar en el lugar donde estás laborando. Tuviste la oportunidad de decidir si congregarte o no en el lugar donde te congregas, donde tienes tus pastores, donde tienes tus líderes, donde tienes los hermanos que están contigo. Y dice la palabra, pero Noé obedeció entrar. Ahora, ya estás montado en ese barco.
barco. Estás montado en esa arca que se llama familia. Estás montado en esa arca que se llama empresa donde labores, que se llama iglesia donde te congregas. Y dice la palabra que una vez Noé entró, la puerta se cerró. Dios cerró la puerta y no permitiría ni que nadie más subiera, ni que los que estaban dentro bajaran. Muchas veces subirás al arca, y Noé no subió solo, subió con su familia y con muchos animales, lo cual me hace pensar a mí que a veces en el arca también irán unos cuantos animalitos que nos va a tocar lidiar con ellos. Pero allí estamos porque decidimos obedecer a Dios. Allí estamos porque decidimos estar en ese lugar. Tuvimos la oportunidad de escoger y decidimos subir a esa arca. Ahora, dice la palabra que hubieron tiempos que vivió Noé dentro del arca. No es fácil estar dentro del arca. Imagínense a Noé allí delante de todos esos animales. La palabra nos describe desde el versículo 2, dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, y de los que no son limpios tomarás una pareja. Ahora, ¿se imagina usted conviviendo con todos esos animales y conviviendo todo un año metido en el arca? Ahorita en estos días de cuarentena no llevamos todavía los 40 días, pero ya a muchos les parece difícil, muchos ya se sienten enloquecer, muchos ya están pidiendo a gritos que termine porque quieren salir. Pero Noé tuvo que vivir tiempos dentro del arca, y hasta que no se cumplan los periodos de tiempo que Dios tiene establecido dentro del arca, no podrás bajar de él, no podremos bajar de él. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 7, versículo 4, dice: porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Primero, encontramos aquí que Dios le dice en el versículo 1: entra tú y toda tu casa en el arca. Pero luego en el verso 4 dice: porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que no iba a llover inmediatamente subieran en el arca, sino que iban a haber 7 días. 7 días representa un espacio de tiempo en el cual no acontecería nada, pero ellos ya estarían dentro. Y esos 7 días pueden representar aquellos momentos de quietud o aquellos momentos en los que estamos en espera de que Dios obre algo, pero que todavía no ha pasado. De pronto esos 7 días pueden representar ese espacio en el que tú no escuchas la voz de Dios, en el que solamente escuchas la voz de la gente, la risa de la gente fuera del arca diciendo: bajen que no va a pasar nada. Pero Noé estaba allí dentro del arca, y dice que pasados los 7 días, que pudieran ser tiempos de quietud o tiempos de inquietud, esperando lo que Dios va a traer, dice que vino un nuevo tiempo. ¿Sabes que la palabra me enseña a mí en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo? Dice la palabra que hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Todo esto lo dice la palabra. Y la palabra dice que estando Noé dentro del arca, él tuvo que experimentar diferentes tiempos establecidos por Dios para que él viviera allí hasta que se cumpliera su voluntad. Luego dice que pasados los 7 días, Dios iba a traer lluvia durante 40 días y 40 noches, un nuevo tiempo. Se acabó el tiempo de espera, que fueron esos 7 días, y comienza ahora un periodo donde viene la ira de Dios, donde se derrama el juicio de Dios a través de aquel diluvio. Y dice la palabra que fueron 40 días y 40 noches. ¿Sabes? La palabra a mí me enseña en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos por allá 24, que Dios nos compara a nosotros como aquellos que edifican casa sobre la arena o sobre la roca. Y sin importar dónde estés plantado, sea que estés en la arena o sea que estés
estés en la roca, dice la palabra que vendrán lluvias, que vendrán ríos, que golpearán con fuerza nuestra casa, pero solamente aquellos que están parados sobre la roca, no será grande su ruina no caerá, sino que permanecerá. Ahora dice la palabra que 40 días vendría la tormenta, 40 días vendría el diluvio, 40 días puede representar aquel espacio de tiempo en el que vienen los problemas por todos lados, el espacio de tiempo en el que viene la enfermedad, en el que viene la mala economía, en el que vienen las dificultades familiares y donde vienen un montón de cosas que acontecen, que nos hacen sentir preocupados y que nos hacen muchas veces sentir que vamos a perecer. Pero dice la palabra en el mismo capítulo 7, vamos a leer un poco más arriba, en el versículo 12 dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero la palabra también me asegura desde el versículo 18 dice: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Qué quiero decirte esto? Dentro de tu arca, dentro de esa arca que puede llamarse familia, dentro de esa arca que puede llamarse lugar de trabajo, dentro de esa arca que se puede llamar iglesia o lugar donde te congregas, dentro de esa arca tendremos que vivir tiempos. El tiempo de espera, el tiempo de paciencia, el tiempo de inquietud, el tiempo donde viene la tormenta, el tiempo donde sentimos temor en nuestras vidas. Pero dice la palabra que aunque las aguas subieron, en el versículo 18, dice: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Pero el arca, yo quiero que si tú tienes una Biblia allí lo leas conmigo, y dice: el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. No importa cuánta lluvia venga sobre tu vida, no importa cuántos problemas vengan sobre tu vida, si Dios te ha dicho entra en el arca, ten por cierto que tu arca flotará sobre aquellas aguas, que tu arca se mantendrá en la superficie y que nada podrá destruirla. Ahora dice la palabra que estaba Noé dentro del arca, y aquella arca estaba flotando hasta el lugar más alto que quizás él pudiera imaginar. Dice que las aguas subió hasta los picos más altos, tapó los picos más altos que existieran en el mundo. Y dice la palabra que terminado aquel periodo de 40 días de lluvia, entonces entró Noé en un nuevo periodo. Y dice la palabra, vamos allí en el mismo capítulo, versículo 24: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Un nuevo tiempo. 150 días. Dice 150 días prevalecieron. Ya no estaba lloviendo, ya no estaba el diluvio, pero cuando se asomaba Noé por aquella ventana, no podía percibir otra cosa sino la consecuencia de aquel tiempo de problemas. Y aquel tiempo también muchas veces lo vamos a experimentar en nuestra casa. El tiempo donde vemos las consecuencias de aquel diluvio que vino contra nuestra arca para tratar de hundirla. Pero si no la hundió, créeme que también podremos pasar este periodo de tiempo. Y dice la palabra que así fueron pasando los tiempos de Dios hasta que se cumplió su voluntad. Y entonces se cumplió dentro del arca un año. En el capítulo 6, dice la palabra que Noé tenía 600 años cuando entró en el arca. Pero luego en el capítulo 8 nos dice la palabra, vamos a leer capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 14 al 16, vamos a ver primero 7:11. 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días, preste atención, dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días, fueron rotas todas las fuentes de agua del grande abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertas.
En ese año 600, en el segundo mes, a los 17 días, comenzó el diluvio. Pero luego la palabra en el capítulo 8, versículos 14 al 16, dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, vamos a ver un texto, el texto 13 dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Si sacas la cuenta, dice que entró en el año 600, en el segundo mes, a los 17 días. Pero salió del arca en el año 601, en el segundo mes, a los 27 días. 1 año y 10 días estuvo allí Noé dentro de aquella arca, porque hay un periodo de tiempo en el cual Dios nos va a establecer dentro del arca. No toda la vida estarás dentro de esa arca. Sabes, de pronto tú estás en esa arca que se llama empleo, empresa, y muchos tal vez antes de entrar en este periodo de cuarentena, antes de entrar en estas dificultades, quizás muchos sintieron ganas de renunciar. Sintieron ganas de salir de ese lugar, sintieron ganas de entrar a otra arca, pero tú estás allí porque Dios te colocó en ese lugar hasta que se cumpla su voluntad y su periodo de tiempo en ese lugar. Entonces, otros en casa también han visto quizás mucho las dificultades allí con su familiar, con sus hijos, las dificultades con su cónyuge, pero quiero decirte, tú no tendrás a tus hijos todo el tiempo. La palabra dice que ellos tienen que crecer y formar su hogar. Un día tus hijos saldrán de casa, un día ellos van a formar sus propios hogares. Entonces hay un periodo de tiempo en el que tú los tienes en casa. Hay un periodo de tiempo en el que tienes a tu esposo o a tu esposa, porque un día alguno de los dos tendrá que partir primero. Pero mientras estés dentro del arca, es necesario que aprendas a convivir con los que están contigo. Sabes, todos estaban dentro del arca, todos estaban experimentando lo mismo, todos estaban viviendo aquel diluvio, pero no todos reaccionan de la misma manera, no todos se comportan de la misma manera, ni piensan las cosas o reflexionan de la manera como tú y yo lo hacemos. Y dice la palabra que estaba Noé allí. Ahora te hago una pregunta: ¿podía Noé saltar del arca porque no soportara a sus hijos, o porque no entendía por qué su esposa estaba tan enojada porque el perro ladrara o porque el gato se hiciera debajo de la mesa? ¿Podía Noé saltar del arca? Sí podía, pero saltar del arca representaría un suicidio para su vida. Ahora, ¿podía Noé, por problemas de convivencia, hacer tirar de la borda a alguno de los que estaba con él? Claro que podía, pero tirar por la borda a los suyos era un homicidio. Entonces, cuando tú y yo estamos en arcas y queremos saltar de nuestra arca, queremos cumplir en nuestra vida un suicidio, porque Dios no ha terminado lo que empezó, y Dios no ha terminado los tiempos en los cuales se está trabajando contigo. Así que si tú estás en tu casa, si tú estás en tu hogar, yo quiero decirte, el problema hay que resolverlo. No puedes saltar de la barca, no puedes saltar de tu familia, no puedes soltar lo que Dios te ha dado, no puedes saltar de la barca dejando a tus hijos, dejando a tu esposo o a tu esposa, porque sería un suicidio para tu vida. Y tampoco puedes empujar con tu mal genio, puedes empujar con tu mal temperamento por la borda a aquellos que están contigo, sino que es necesario que aprendan a convivir. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que la palabra dice que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo mínimo que Dios espera de ti y de mí es que nos comportemos
con dominio propio, que nos comportemos con sobriedad y no con intemperanza ni locura. Es necesario que aprendamos a hacer bien nuestra tarea de conducirnos bien, hacer nuestra tarea de controlar nuestra manera de pensar, de controlar lo que sale de nuestra boca. La palabra dice que Dios en nosotros demanda que tenemos que hablar cosas que edifiquen a los oyentes. Tú estás metido en una barca y tu boca no puede hablar cosas que destruyan, sino que edifiquen. Y si no hay nada bueno que tú puedas hablar, entonces mejor guarda silencio, pero no destruyas a los que están contigo con las palabras que salen de tu boca. Guarda silencio hasta que se te pase el enojo. Guarda silencio hasta que pasen todas aquellas adversidades y puedas hablar cosas que realmente sean edificantes. Y dice la palabra que estaba allí Noé junto con su familia dentro de aquel arca y no pudo bajar hasta que Dios dijo: es tiempo. Ahora, hay otro personaje el cual quiero tomar referencia y es a Moisés. ¿Sabías tú que Moisés fue montado en un arca? Y de pronto tú me dirás: hermana, Moisés no hace parte de la historia del arca. Sí estaba en un arca, porque si el arca son aquellos lugares donde Dios nos mete, entonces dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 3 que estaba Moisés. Tú puedes leer la palabra, vamos a leer Éxodo capítulo 3 versículos 1 y 2. Y la palabra me narra allí cómo estaba Moisés rodeado de pocas personas haciendo una tarea cotidiana. Estaba pastoreando ovejas. Dice: apacentando Moisés, capítulo 3 de Éxodo, verso 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, dice la palabra que Moisés estaba en un lugar. Ese lugar era un desierto. Estaba rodeado de ovejas y dice la palabra que las ovejas eran de su suegro, o sea que si tenía un suegro, tenía una esposa. Estaba rodeado de ciertas personas en su vida. Personas cercanas, personas con las que él convivía y compartía. Pero Dios lo sacó de aquella arca donde estaba solo con su suegro, con su esposa y las ovejas. Y dice la palabra que Dios lo metió en una gran arca rodeado de más de 2 millones de personas. Y dice la palabra, aquí leamos hasta el verso 5, desde el 3, dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero en el versículo 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Estaba muy cómodo. Estaba muy contento, estaba tranquilo. Ya 40 años habían pasado desde que Moisés había salido de Egipto. Lógicamente, al salir de Egipto había salido de una condición de príncipe y estaba ahora en el desierto con su suegro, con su esposa y las ovejas de su suegro. Pero dice la palabra que Dios lo llama y le dice: ven por tanto y te enviaré nuevamente a Egipto para que hagas una tarea. Dios lo instituyó en una tarea y lo montó en una barca. Y quiero decirte, mi hermano, muchas de esas arcas en las cuales tú y yo estamos montados, nos montamos porque Dios nos dijo que lo hiciéramos. Pero hay arcas en nuestras vidas en las cuales nos montamos porque quisimos hacer nuestra propia voluntad. ¿Recuerda a Jonás?
Dios le dijo, toma un barco camino a Nínive, y él tomó un barco hacia otro lugar. Y muchas veces cuando no queremos obedecer a Dios, podremos montarnos en arcas que nos conducen a muerte y a destrucción. Pero cada vez que Dios te diga a ti que te subas a un arca, cree que Dios irá contigo y que hará cosas tremendas. Ahora dice la palabra en el capítulo 19 de Éxodo. Capítulo 19, dice, en el mes tercero, versículos 1 y 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Acá dice que ya habían pasado 3 meses desde que Moisés había salido con el pueblo. El pueblo era aquella nueva familia que Dios le había regalado. Ya habían pasado 3 meses desde que habían salido de Egipto. Habían tenido una larga travesía. Muchas experiencias habían vivido juntos. Ellos estuvieron con Moisés durante sus batallas. La palabra dice que hubo batallas, enfrentamientos entre Moisés y Faraón. Pero no solamente Moisés vivió estas batallas. Dice la palabra que el pueblo estuvo allí cuando aquel ángel de la muerte pasó. El pueblo estuvo allí y sintió el terror junto con Moisés de ver a aquel faraón persiguiéndoles. El pueblo estuvo allí con Moisés cuando los mares fueron abiertos, cuando el mar se abrió en 2 para que ellos pasaran. El pueblo estuvo allí cuando llegaron al otro lado y tuvieron cánticos de alegría. El pueblo estuvo allí cuando llegaron a las aguas de Mara y sintieron la amargura en su vida. Entonces yo quiero decirte, tú no eres el único que sufre dentro de esa arca. Los que están contigo están viviendo las mismas experiencias tal vez que tú, pero cada uno reacciona de una manera diferente, y no puedes culpar a los que están contigo, y no puedes desquitarte la amargura de Mara, y no puedes desquitarte lo que estás pasando o lo que estás sintiendo en aquellos periodos de tiempo en el cual Dios te coloca con los que están contigo. Y dice la palabra que estando ellos allí, Dios le da una orden a Moisés. Versículo 20, quiero saltarme todo lo demás porque no tiene que ver con el tema. Dice en el verso 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces, estando allí frente a aquel monte, en un desierto, frente al monte de Sinaí, Dios le da una orden a Moisés y le dice, quiero que subas. Habían pasado cosas extraordinarias. Dios le había dado una palabra al pueblo. Dios les había dicho, ustedes serán mi especial tesoro, pero quiero que subas al monte. Y en el capítulo 24 de Éxodo, versículo 12, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asunto acuda a ellos. Ahora, ¿hasta dónde quiero llegar con esto? Sabes, Dios le dijo a Moisés, quiero que subas al monte. ¿Qué estaba haciendo Dios en este momento? Dios estaba extrayendo a Moisés de medio de aquellas personas con las cuales él se rodeaba cada día. Dios estaba sacándolo por un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el monte? 40 días y 40 noches. Y dice la palabra que Dios le dice, quiero que subas, pero el pueblo no podrá subir. Ahora Moisés deja instrucciones y dice, el pueblo no subirá, pero se quedará con el pueblo los ancianos, y se quedará también Aarón, y solamente subirá conmigo Josué mi servidor. Ahora Dios también hará
periodos en tu vida en el cual Él te extraiga de aquellas personas que te rodean para colocarte en unas solas con Él. Y entonces en aquellas solas a veces nos lamentamos y en aquellas solas lloramos y decimos: me siento solo, la gente me abandonó, todos los que pensé que estaban conmigo ya no están. Pero no es que te hayan abandonado, es que Dios te sacó de ese lugar. Dios te sacó por un periodo de tiempo de aquellos que te rodeaban antes para prepararte en algo, para entregarte algo, para hablar algo a tu vida, para tener un encuentro contigo, para que puedas ser bendición después a aquellos con los cuales te rodearás después. ¿No te parece extraño que Dios te haya sacado de tu lugar de trabajo? ¿No te parece extraño que Dios te esté sacando del lugar donde tú siempre frecuentabas, la casa del abuelo o de la abuela, la casa del tío o de la tía, de los primos, para tenerte aislado en tu casa? ¿Sabes por qué? Porque tal vez tu casa en este tiempo es el monte de Dios, donde Dios quiere hablar a tu vida. Tal vez ese lugar donde tú estás es el monte de Dios, de donde Dios te sacó de medio de los oficios diarios, de medio de la multitud, para traer algo a tu vida, algo que sin duda será bendición a los demás. Y dice la palabra que Moisés subió con su siervo Josué, porque Dios iba a entregarle algo. Mire lo que dice la palabra en el versículo que leímos. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré, dice, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Cada vez que subimos al monte, Dios nos entregará algo. Cada vez que somos apartados de la gente, cada vez que somos sacados de aquella multitud para colocarnos a solas con Dios, Dios te quiere entregar algo. Dios quiere entregarte algo en este tiempo que estás encerrado en tu casa, para que cuando salgas a convivir otra vez en la congregación donde normalmente asistes, para que cuando salgas nuevamente a convivir con aquellos con los que laboras, para que cuando salgas a convivir con las personas que te rodeabas antes, pero que ahora no puedas llevar algo de Dios en tu vida, puedas llevar algo nuevo, una palabra de Dios en tu corazón, un cambio en tu vida, un cambio en tu temperamento, un cambio en tu carácter, un depósito de Dios en tu vida que pueda bendecir a los demás. Así que no desaproveches el tiempo que Dios te está regalando. Dios te sacó de aquella arca en la que tú estabas para prepararte y para entregarte algo especial. Pero dice la palabra en el capítulo 32 de Éxodo, y ya estoy terminando. La palabra me enseña en el capítulo 32, versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte. Ahora vamos un poquito más atrás, desde el verso verso 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y mira lo que dice la palabra: y las tablas eran obra de Dios. Dígalo allí en su casa: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Sabes? Dios hizo unas tablas y se las entregó a Moisés, y dice que aquellas tablas eran escritura de Dios, obra de Dios. Dios con su misma mano había tallado aquellas tablas, había escrito aquellas tablas que representaban la ley. Dios en este tiempo está tallando tu corazón. Dios en este tiempo está trabajando tu corazón. Dios en este tiempo te sacó de en medio de la multitud para trabajar tu corazón, para escribir su ley, para escribir sus mandamientos en tu vida, para que tú puedas con esta escritura en tu corazón, con este depósito en tu corazón, poder ser útil a los demás. Pero
por eso este mensaje tiene este título: ten cuidado con las tablas. Dice la palabra: cuando oyó Josué el clamor, verso 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. ¿Por qué estaba escuchando Moisés la voz del cantar? Porque dice la palabra que mientras Moisés estaba allá en el monte recibiendo una palabra de Dios en su vida para el pueblo, la palabra dice que el pueblo se desanimó y el pueblo dijo: no sabemos qué le puede haber pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces presionaron a Aarón, y dice la palabra que Aarón tomó el oro que Dios les había dado para enriquecerlos, tomó los zarcillos, tomó los brazaletes y fundió y talló con buril un becerro al cual comenzaron a adorar. Y ese día establecieron una fiesta solemne. Dios le dice a Moisés: desciende porque el pueblo ya se extravió. Mientras tú estás aquí recibiendo, aquellos están haciendo cosas que son desagradables. Y sabes qué te quiero decir, mi hermano, tú no puedes controlar lo que los demás piensan. Tú no puedes controlar. Moisés subió allá y dejó 1000 recomendaciones antes de subir. Moisés subió al monte, pero dejó a alguien a cargo. Moisés hizo lo que podía hacer. Moisés hizo su parte natural, pero hay cosas que no podemos hacer. Por mucho que aconsejes, por mucho que enseñes, por mucho que tú trabajes en los demás, por mucho que tú le des la palabra a los demás, cada quien hará y será responsable de sus acciones. Pero dice la palabra que mientras él estaba allá, ellos estaban adorando a un Dios extraño. Habían visto las maravillas de Dios, habían visto la gloria de Dios. Sin embargo, se desanimaron y comenzaron a adorar a un becerro, a una imagen tallada por ellos mismos, aunque Dios les había dicho que no podían hacerlo. No podremos manejar la vida de los demás, no podremos controlar el hecho de que la gente toma sus propias decisiones, no podrás controlar el hecho de que tus hijos se equivoquen, el hecho de que tu esposo o tu esposa tome decisiones que te desagradan, pero sí podemos controlar aquello que corresponde a nuestras vidas. La palabra me enseña en el verso 19 del mismo capítulo: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. No permitas que las acciones de los demás, no permitas que los pensamientos y las palabras de los demás hagan que tú en un momento de ira quiebres lo que Dios te ha entregado. Si tú estás orando, porque yo sé que mucho pueblo de Dios en este tiempo se ha apartado para ayunar, para vigilar y para buscar la presencia de Dios. Si tú estás orando, ten por cierto que es posible que cuando vuelvas al trabajo, que es posible que cuando vuelvas a relacionarte con los que todavía no tienes a tu lado, que es posible que cuando salgas de casa, las acciones de los demás traten de provocarte para que tú pierdas lo que has recibido. Pero ten cuidado con las tablas que Dios te ha dado, porque ese es el mandamiento de Dios en tu vida. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque los tesoros de Dios se depositan en el corazón. Y por eso su palabra nos enseña en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón sin importar lo que los demás hagan. La palabra dice que Noé se esforzó en ser un varón intachable, un varón perfecto en su generación. Toda la gente se había corrompido, pero su corazón seguía siendo puro para Dios. Su corazón seguía en esa relación con él. Su corazón había sido guardado porque él tomó la mejor decisión. Entonces ten cuidado con lo que Dios te está entregando en este tiempo. No lo eches a perder, no lo tires a la basura por un momento de rabia, no lo tires a la basura lo que Dios te está dando en su lugar secreto cuando te haga volver a la sociedad.
Sabes, Dios te ama, iglesia, y Dios te está dando cosas nuevas, Dios te está entregando. Y si hasta este momento tú no has dedicado tiempo en tu casa para orar, sino que te la has pasado perdiendo tu tiempo en una y otra cosa, yo quiero invitarte para que no desperdicies el tiempo que te queda en casa. Haz de tu casa el monte Sinaí, haz de tu casa ese monte donde Dios deposite algo nuevo en tu vida. Haz de tu casa ese lugar de intimidad, pero cuando vuelvas a la sociedad, ten cuidado con lo que Dios te está entregando. Circunstancias tratarán de provocarte, personas tratarán de provocarte con sus acciones, sea que lo hagan a propósito o sea que lo hagan sin querer, pero no podremos cambiar el hecho de cómo son ellos, pero sí podemos nosotros mejorar en nuestras acciones, en nuestras reacciones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Así que yo quiero orar por ti, iglesia. Yo quiero que tú guardes esta palabra en tu corazón, porque Dios está trabajando en tu vida, pero de nada servirá si tanto trabajo se echa a perder en un solo instante. Quiero que cierres tus ojos y digas: Dios eterno, yo tomo esta palabra, Señor, en mi corazón y la atesoro. Te pido que tú me hagas recordarla cada día, oh Dios. Gracias por el arca donde tú me has metido, Señor. Cualquiera que sea el arca donde tú estés, cualquiera que sean las personas con las que tú te relacionas, dile: Señor, bendigo mi arca. Bendigo las personas con las que estoy, Señor. Bendigo las personas con las cuales convivo. Bendigo a los miembros de mi congregación, Señor. Bendigo a las personas con las que laboro. Bendigo, oh Dios, las personas con las que yo vivo. Bendigo mis amistades, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo mi comunidad, mi barrio, Padre. Oh Dios, y te pido, Señor, que cada día tú me ayudes a hacer mi tarea bien, oh Dios, de manejarme, de conducirme, Señor, así como Noé, con integridad, con santidad, Señor, con justicia, y que yo pueda ser bendición, que yo pueda guardar, Señor, atesorar cada día lo que tú me estás entregando en intimidad y no dejarlo perder por un momento de ira. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, bendigo las familias. Si estás allí escuchando, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti y por tu familia. Padre, bendigo las familias que en este momento están escuchando esta palabra. Bendigo los hogares, oh Dios. Mira a aquellos que han estado a punto de saltar del arca, Señor. Aquellos que han estado a punto de dejarlo todo tirado, Señor. Te pido nuevas fuerzas. Te pido que tú pongas sobriedad, Señor, en cada persona, oh Dios, y que tú le ayudes, oh Dios, a hacer lo que es correcto, Padre, hasta que tu voluntad se cumpla y tus tiempos, oh Rey de Reyes. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor, por cada familia. Bendigo las finanzas, Señor, de cada hogar. Bendigo, Señor, oh Dios, a cada cónyuge, a cada hijo, Señor. Bendigo, Señor, la canasta familiar, oh Dios. Bendigo cada área de sus vidas, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, siga capacitando a cada miembro, Dios, para que seas tú, oh Dios, trayendo esa perfección a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Quiero invitarte para el día domingo, nuestra transmisión a las 7 de la mañana, la escuela dominical. Que tengas una feliz noche.